de las brechas, los diferenciales y las inequidades, he querido recrear esto e ilustrarlo a través de la presentación de situaciones particulares que nos pasan en el país. La primera imagen que ustedes observan corresponde a una mujer, una persona adulta mayor que en la época de la pandemia en la ciudad de Bogotá, cuando estábamos en el tema del aislamiento, vivía trasegando por las calles tratando de conseguir comida porque era una mujer que no tenía empleo y que no tenía posibilidad de llevar alimentos a su casa, dado que tradicionalmente su manera de trabajar y su labor estaba alrededor de las ventas ambulantes. Estamos viendo allí una condición de desigualdad de una persona adulta mayor, la condición de su edad ya está determinando unas circunstancias, una mujer que históricamente ha habido una mayor discriminación de género en ese sentido y una condición de posición social que es la pobreza. Y lo encontramos en la ciudad de Bogotá, que pudiéramos decir es el mayor polo de desarrollo de nuestro país. La segunda gráfica que quiero compartir con ustedes es acerca de diferentes imágenes de niños y niñas que se encuentran en el curso de vida de la primera infancia. Como es conocido por todos y todas, la primera infancia es fundamental en el desarrollo de la vida de los seres humanos, y cuando encontramos situaciones como los chicos que viven en condiciones de deterioro, en condiciones no muy adecuadas, seguramente van a tener algunos retrasos en su crecimiento y desarrollo y tal vez hasta algunas patologías. Encontramos en estas imágenes la mirada de niños indígenas, de niños campesinos, de niños afros, de niños trabajadores y de niños y niñas que pueden estar en las ciudades a lo mejor en una mejor situación en relación con el acceso a la educación o a la recreación, distinto a lo que ocurre en las zonas rurales, niños y niñas que presentan algún nivel de discapacidad o algún nivel, por ejemplo, de desnutrición. Lo que nos muestra todo esto entonces es que cuando pensamos en una política para la primera infancia, no podemos pensar en la infancia como un grupo de años, los niños entre 0 y 6 años, sino que tenemos que hacer una discriminación, el género, el lugar donde habitan, la etnicidad, la condición y el acceso a servicios o, por el contrario, toda la precariedad alrededor de ellos. Bien, otro aspecto que tiene que ver con las desigualdades y con esos ejes de la desigualdad estructurales tienen que ver con la condición en la que viven algunas poblaciones. Tengo la referencia que hace la CEPAL en relación con la pobreza entre población indígena y no población indígena en América Latina, y pueden observar ustedes cómo en Colombia y en Panamá es absolutamente grande la manera como se manifiesta en la gráfica la situación de pobreza en la que se encuentran las comunidades indígenas. Muchas de las comunidades indígenas que habitan en Panamá son de Colombia, porque es una zona de movilización entre la población embera que hace que puede ser que sea el mismo grupo étnico el que vive en esta condición. La gráfica que estamos observando es un estudio que realizó el Observatorio del Instituto Nacional de Salud de Colombia, intentando hacer una aproximación al concepto de clase social. En determinantes sociales, la OMS habla de posición social, otros hablan de posición socioeconómica, y la clase social es una noción que en todo caso nos está indicando la relación económica que tiene una clase específica con el modelo productivo. Como ustedes se dan cuenta, a la base lo que encontramos principalmente son los trabajadores que no tienen una ocupación definida o los trabajadores que están ubicados en el área rural. Y si observamos también, la gráfica nos permite ver la relación entre hombres y mujeres, y encontramos como para algunos grupos, como el de los que están en las dos partes inferiores de la pirámide, hay mayor afectación y mayor pobreza en la clase social de los hombres que en las mujeres, lo que no ocurre en otras de las esferas y estas líneas que estamos viendo allí. Entonces, la clase social determina
el ingreso determina la posibilidad del acceso a la educación, a la vivienda, y esa clase social que está puesta, por ejemplo, aquí como la base más grande alrededor de las personas que son campesinos y habitan las zonas rurales, nos sigue marcando una importante desigualdad y unas inequidades en las personas que habitan las zonas rurales. Finalmente, y para recrear el asunto no solo en Colombia y en el mundo, traigo a colación una imagen de UN Women que muestra cómo con la aparición del COVID-19, unas diferenciales que existían entre hombres y mujeres en relación con la pobreza se va a aumentar notoriamente durante la próxima década. Es decir, que no solamente estarán más afectados unos grupos, sino que se aumentará, no duplicará, pero sí aumentará sustantivamente el número de hombres y de mujeres que tendrán mayores problemas relacionados con la pobreza y que hay una afectación directa de género por ello. Una acotación interesante de dejar definida en esta conceptualización sobre los determinantes sociales son los conceptos de igualdad y equidad. Como podemos observar en la gráfica, cuando las poblaciones que tienen en general una desigualdad histórica, una desigualdad marcada, como por ejemplo los niños y las mujeres tienen las mismas oportunidades que otras personas, difícilmente van a lograr alcanzar las metas que están buscando. En tanto que si las oportunidades son con base en la necesidad de los grupos, mucho más fácil podremos llegar a la equidad. Como lo dice la frase, a cada cual según su necesidad y de cada cual según su capacidad. Es lo que esperaríamos en una noción de lo que es equitativo y es justo. La segunda lámina nos muestra una realidad, y es que cuando se entregan procesos que permiten que todo el mundo esté igual, no necesariamente se está haciendo equitativo, pero que cuando se otorgan y se dan mayores privilegios a unos que a otros, lo que encontramos son unas grandes brechas donde hay una cantidad de oportunidades para unas poblaciones que emergen entonces con mucha naturalidad en el marco de la sociedad, y otros que cada vez están más abajo y les cuesta mucho llegar a ese nivel. Entonces es importante tener en cuenta acá dos conceptos. El concepto de equidad, que habla de la manera como se deben organizar las políticas públicas, las nociones de Estado, las nociones de los propios sistemas de gobierno y de salud, alrededor de generar oportunidades para todas las personas con base fundamentalmente en sus necesidades. Y cómo, cuando eso no ocurre, la mayor expresión que encontramos es la desigualdad, porque hay unos diferenciales entre las poblaciones que deberían tener más o menos el mismo piso o el mismo techo, y esas oportunidades aumentan, se convierten en una brecha. Entonces, cuando una situación es desigual, es injusta y es evitable, estamos hablando de inequidades sociales. Esto es muy importante en el concepto de los determinantes sociales de la salud. Los determinantes sociales de la salud no son factores. Los factores de riesgo corresponden a otro paradigma en la salud. Los determinantes sociales quieren reducir las brechas. El informe de la Comisión de los Determinantes dice para reducir la brecha en una generación. Entonces es supremamente claro lo que buscamos cuando estamos actuando en determinantes sociales. Y no me resta sino agradecer esta oportunidad, agradecerles a ustedes por escucharme. En la primera lámina está mi correo electrónico, súper dispuesta para cualquier consulta que quieran hacer, y ahora pues entiendo que tenemos una ronda de preguntas. Muchísimas gracias.